Estás escuchando Vivir Rodando. Uno de los cineastas más nuestros, más españoles, intentando quitar todo lo rancio a las palabras nuestro y español, fue o es el catalán Bigas Luna. Su magnífica carrera tiene varios puntos álgidos, pero sin duda su gran pico fue la conocida como trilogía ibérica. 3 películas que rodó a principios de los años 90. Jamón Jamón, Huevos de Oro y La Teta y la Luna. 3 películas que recorren un espíritu ibérico, pero sobre todo un espíritu mediterráneo. Pasión, sexo, comida, escatología, mar, hombres machos que no son tan machos, mujeres carnales, ambición, fracaso, muerte, amor y esa melancolía y tristeza que tienen todas las historias y personajes mediterráneos. La excelente trilogía ibérica no solo ha quedado como unas películas generacionales que vieron crecer como actores a unos jóvenes Javier Bardem, Penélope Cruz, Jordi Moyà, Biel Durán o el músico Miguel Poveda. Sobre todo la trilogía ibérica ha quedado como una piedra roseta para entender, a través de la ficción, un territorio, una forma de vivir especial, pasional, única y a veces poco racional. Este programa de VR, con la presencia de Pepe Aracil, trata sobre las películas Jamón Jamón, Huevos de Oro y La Teta y la Luna. Trata sobre la trilogía ibérica de Bigas Luna. ¿Cómo te gusta tanto comerme los pechos? Me gusta el sabor que tienen. ¿Y a qué saben? No sé, a nada. Oye, ¿estás seguro de que no te gustan porque saben a tortilla de patatas con cebolla? Eso es demasiado. Una con gusto a tortilla y la otra con gusto a jamón. José Luis, en nuestra casa podréis tener un armario especial para los zapatos. Pues para hablar de la trilogía ibérica, de estas 3 películas, y de Bigas Luna, uno de los directores, como he dicho antes, más importantes de la historia del cine español y uno de los más nuestros, con los que más nos identificamos, pues tenemos, como he dicho antes, a Pepe Aracil. Hola, Pepe. Hola, Raúl. Bueno, Bigas Luna tiene una carrera estupenda, fantástica. Hoy nos vamos a enfocar en 3 películas, una trilogía, pero estamos hablando de una carrera brillantísima, estupenda, muy variada, aunque con unas claves muy determinadas. Pero vamos a hablar de estas películas del 92, 93, 94, Jamón Jamón, Huevos de Oro, La Teta y la Luna, la trilogía ibérica, que yo creo que es el punto álgido de Bigas Luna. No cuestión de ya de calidad o no, porque esto es por cuestión de gusto, sino en lo que es Bigas Luna, lo que representaba Bigas Luna, e incluso la persona de Bigas Luna está muy representado en estas 3 películas, ¿no? Sí. Sí, yo tampoco no he visto todas, la verdad. Creo que tiene 16 largometrajes, si no me equivoco. Y me faltan 4 o 5 por ver. No sé si tú las has podido ver todas. No casi todas, pero bueno, un porcentaje muy elevado. Pero bueno, sí. Vamos a hablar habiendo visto Angustia y Bilbao, que son también otros puntos álgidos de Bigas Luna, claro. Sí, es cierto que es verdad que, por ejemplo, Angustia hace muchísimos años que no la vuelvo a ver, pero me parece... La ponía muchísimo en la 2, eso me acuerdo. Me parece una película, vamos, una de las cimas no solo de su carrera, sino del cine de terror español. Pero es verdad que es poco representativa, a lo mejor tanto de Bigas Luna como del cine de terror español. Entonces, es cierto que esta trilogía, que está compuesta por Jamón Jamón, Huevos de Oro y La Teta y la Luna, además películas hechas con un año de diferencia, o sea, algo muy concentrado en el tiempo, sí que creo que representan no solo seguramente lo mejor de su cine, sino, como has dicho tú muy bien, lo más representativo de su cine y de no sé, del cine. No es que sea lo más representativo del cine español, pero son 3 películas, creo que profundamente españolas. De hecho, eso, las agrupó bajo este título de trilogía ibérica. Y pues aquí, como eso, ya saben los oyentes que nos gusta mucho, en el mejor sentido, lo español y el cine español. Eso iba a decir, que he empezado diciendo en la introducción que es uno de los cineastas más nuestros y más españoles. Y hay que quitarle
tenemos que quitarnos los prejuicios y los complejos y quitarle todo lo rancio que, desgraciadamente, desde hace un tiempo, desde hace muchos años, tiene la palabra nuestro, la palabra español, ¿no? Yo creo que Vigas, cuando hablamos de español, y yo voy a irme ya más a lo mediterráneo, que es una palabra que vamos a utilizar, yo voy a utilizar mucho, que es la cuestión mediterránea. Cuando hablamos de español, ¿de qué hablamos? Yo hablo de el cine de Vigas Luna, y esta trilogía tiene, como he comentado antes, pasión, sexo, comida, mar, escatología, estos hombres machos que en realidad no son tan machos, las mujeres carnales, la ambición, el fracaso español, como no, la muerte, el amor, y luego esa melancolía que tiene también, bueno, una parte de este cine. Todo eso concentrado, digamos, que tiene mucho que ver con lo nuestro, ¿no? Con esa conexión, y que se puede ver perfectamente en estas 3 películas, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, es curioso, o sea, tanto este adjetivo de ibérico como español son 3 películas rodadas y ambientadas respectivamente en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Y son profundamente españolas. Es decir, eso también es un síntoma de, no sé, es un tópico, pero de la riqueza que al final, pues España es Madrid, pero es Andalucía, pero es Galicia, pero es el País Vasco, pero es Cataluña. Entonces, estas 3 películas, eso, representan, e incluso diría más, o sea, esta mediterraneidad que tú dices, también creo que las emparenta mucho con Italia. Y de hecho, no sé, hay una especie de... no, españolidad no tiene sentido. Mediterraneidad sí que tiene sentido, pero que tiene pues eso, compuesta por nuestra costa de Levante y por el centro-sur de Italia, ¿no? No me dejo fuera Francia, me dejo fuera, en este caso, el norte de África, que también son mediterráneos, evidentemente, pero no sé, hay una unión entre los 2 países que no sé si se llamaría, son películas profundamente españolas, pero sí, como muy bien has dicho, son películas profundamente, no sé, italo-españolas al final, de algún modo. Incluso hay actores italianos en estas películas y sí, no sé. Yo creo que esa conexión italiana, que tenemos que tener a un italiano para que a lo mejor nos dijera no tiene nada que ver. Para mí, obviamente, tiene una conexión esta mediterránea y especialmente italiana. Quiero decir que si en Jamón salen Estefanía Sandrelli y Ana Galiena, no es casualidad. Y además que representan a 2 mujeres. Obviamente tiene mucho que ver que sean estas 2, incluso estas 2 actrices, las que salgan en Jamón. Antes de ir con la... Sí. Bueno, no, y solo un pequeño punto, que en realidad también lo estábamos hablando antes de grabar el programa. Casi esta trilogía ibérica se podría convertir en una tetralogía mediterránea, añadiendo la película que rodó inmediatamente después, que es Bambola, una película italiana, pero también pues con un actor cubano, bueno, en la que recupera a Anita Ekberg, por ejemplo. Sí. Es una película eso que aunque él la planteó como también una recuperación de cierto cine italiano, pues unas películas con Silvana Mangano, con Anna Magnani, etcétera. Pero a mí, desde luego, vistas además como lo he hecho estos días, que viendo estas 4 películas en orden, me parece una pieza más del mismo rompecabezas, no una pieza aparte. Sí, yo creo que siempre Bambola se olvida un poco, aparte de porque él no la incluye, sino porque se rodó un poquito después y también porque fue muy mal recibida. Yo creo que sigue siendo una de las películas peor recibidas de Vigas Luna, por ser un Vigas Luna quizá más extremo, ¿no? Llevó la mediterraneidad y todo esto que hemos dicho de la pasión, el sexo y la escatología y todo eso a un límite, digamos, cosa que no estaba en las otras 3 películas. Pero así Bambola sí que es muy reivindicable, porque obviamente es una película 100% Vigas Luna y 100% mediterránea y 100% italiana. Pero centrándonos un poco en estas 3 películas, hay que decir que siempre se ha hecho de esta trilogía una cosa que es verdad, pero vamos a matizarla, y creo que Pepe estará de acuerdo conmigo, más que nada porque lo hablamos hace unos días, que es una trilogía que va de más a menos, ¿no? Jamón, recordemos el orden: Jamón, 1992, Huevos de Oro, 1993, La Tita y la Luna, 1994. Es una trilogía que va de más a menos. Vale, estamos de acuerdo en que va de más a menos, pero esto hay que matizarlo. Siempre se da por hecho, cuando se dice de más a menos, que es que las últimas películas son muy malas, ¿no? O la película es muy mala. No, yo calificaría la trilogía de excelente y casi sobresaliente o notable alto. Todas las 3 películas. El problema que tiene esta trilogía es que Vigas empezó muy fuerte. Empezó por Jamón,
que no es que sea la mejor película de la trilogía, y no te diría que es la mejor película de Vigas Luna. Yo estoy hablando de un clásico del cine español, una obra maestra, y una película que enseñarle a un marciano diciendo, oye, quiero saber cosas de tu país, o a un extranjero, pero diciendo marciano para exagerarlo. Quiero saber un poco qué es España, y más bien esta zona en la que vosotros vivís. Hay que recordar que Pepe y yo estamos grabando en la zona de Levante, la Comunidad Valenciana. Quiero saber cómo es esta zona. Pues seguramente la primera película que me pondría sería Jamón Jamón, y dice, vas a aprender lo mejor y lo peor de todo, de cómo somos nosotros, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Y sí, y en realidad pasa con las tres películas. Quizá La Teta y la Luna, a lo mejor en ese sentido, un poquito menos en cuanto a... Pues al final no deja de ser una evocación así de unos recuerdos de infancia, es algo más, no sé cómo decir, menos realista, si se me permite la palabra. Exacto. En este contexto, y más feliniana al final. Es una película profundamente deudora de Fellini, creo, aunque sea un lugar común, pero es que es así. Pero tanto Jamón Jamón como Huevos de Oro, en realidad pienso que las dos... O sea, Jamón Jamón quizás sea más atemporal en el sentido de que creo que es una historia que se podía haber rodado en la España de los años 50, y creo que es una historia que se puede rodar en la España de la tercera década del siglo XXI, como estamos. Huevos de Oro es una película profundamente de los años 90, de los años 90 a 2000. Vamos, no solo por el argumento puntual de especulación urbanística, etcétera, que en ese momento tuvo por desgracia, su mayor auge, sino también, no sé, creo que este tipo de... hay algo en los personajes que creo que son muy de ese momento, de los 90, o esta cosa, o de los 80 también, como no sé, esta persona o personaje de, pues el tipo hecho a sí mismo, no sé, el nuevo rico, etcétera. Creo que tiene mucho que ver con algo que había ahí en esa España de la primera democracia, de querer salir adelante, olvidar el pasado, etcétera. Pero Jamón Jamón, ya digo, es una película eso que podía haber rodado Buñuel en los años 50, que podía haber rodado, no sé, me ocurre ahora mismo quién, en 2026, y sí, o sea, creo que sin duda es una película totalmente temporal. Quizá, como tú dices, La cima de Vigas Luna, yo es verdad que al revisarla ahora me ha gustado muchísimo más que cuando la vi, no sé, a los 20 años. No la vi en el momento de su estreno, pero la vi pues a lo mejor 10 años después o así, y me gustó, pero ahora me parece fabulosa. Incluso me siguen pareciendo, pese a que son actores... Bueno, Javier Bardem, todos sabemos que es un grandísimo actor, me sigue pareciendo una de sus mejores interpretaciones, con diferencia. Penélope Cruz, que a mí personalmente, con todos mis respetos, no me parece tan gran actriz, aunque me parece una buena actriz. En esta película creo que también hace quizá su mejor papel, o uno de sus mejores papeles. Y bueno, y tenemos a Juan Diego, que siempre lo hace bien, y a otros actores secundarios. Jordi Moya, ¿no? Que no es Jordi Moya. Sí, no es Jordi Moya, como salen los títulos del crédito. Que reconozco que me gusta menos también este actor, pero creo que aquí hace un papel en el que está estupendamente. No sé, y todo, ¿no? Pues no sé, esa intensidad, ese olor a ajo, ¿no? Que tiene tanta importancia en la película, esos jamones desde el título, ese toro de Osborne que se ha convertido, o sea, que se ha convertido, no, ya era, y ojalá por muchos años siga siendo un icono en nuestras carreteras, en la imagen de nuestro país, pero gracias a esta película se salvaron. Sí. Básicamente. Bueno, hizo mucho por salvarse. Sí, o sea, es verdad que, vamos, yo personalmente, bueno, como tantísima gente, soy un grandísimo admirador. O sea, me fascina cada vez que un trocador pone en la carretera, me quiero quedar un rato mirándolo. Me encantaban. Sí, cuando eras niño y te veías como esa cosa en el horizonte de los toros, y era fantástico. Para los jóvenes, bueno, vamos a contar un poco, ya los mayores sabrán, por encima, que el toro de Osborne era una publicidad de Osborne que tuvo mucho éxito, de los toros, pero que según una ley del 80 y tantos se tenían que quitar porque distraían al conductor, no sé cuánto. Había un montón por todas las carreteras de España. Tú cruzabas y te encontrás un montón. Entonces, a raíz de un movimiento de intelectuales, políticos, diciendo que ya el toro Osborne ya pertenecía un poco a la cultura popular, se salvaron algunos. Creo que quedan 90 y tantos por ahí. Y Jamón Jamón fue muy importante, porque Jamón Jamón el toro de Osborne es clave, ¿no? ¿Quién no podemos olvidar? A Jordi Moya quitándole los testículos al toro para eso.
en un acto de rabia y de enfado, ¿no? Fue muy importante el toro de Osborne, ¿no? En mano yo creo que hay un cartel chulísimo, muy chulo de Jamón, que no creo que sea el original, o sí, que se ve el toro de Osborne, claramente, y la figura de Penélope Cruz ahí debajo del toro. Sí, yo sí que diría que es el cartel Es original. el cartel Bueno, original. no lo sé, Es que me ahora parece- mismo no tengo otro en Como los mente, carteles pero- han ido a peor, Ya, eso desgraciadamente. es verdad. No, bueno, ahora hablaremos de otro cartel de la trilogía. Pero sí que tengo pues ese cartel fantástico de Jamón, además con las letras en blanco y rojo, y que ayuda mucho a la iconografía de la película. Está claro que Jamón, de las tres, creo que es la que tiene la trama, cuando me refiero a trama, sinopsis, más que menos importancia tiene, no deja de ser un culebrón. Un episodio de Dallas, de dinastía, entre dos familias, una rica, otra pobre, y cómo se van, digamos, juntando pues la cuestión sexual, el deseo, uno se acuesta con uno, otro se acuesta con otro, pero que ayuda mucho a lo que tiene Jamón, que es la pasión, ¿no? El deseo, el sexo, lo mediterráneo, lo visceral, las mujeres, los hombres, como he dicho, que esos hombres tan machos, ¿no? Que siempre están con esa lucha final que tienen los personajes de Jordi Moya y Javier Bardem, como el cuadro de Goya, ¿no? Entonces, esa trama, que es un trama culebronesca, pues solo tiene la faceta, digamos, de poner los mimbres para que surjan otras cosas, ¿no? Sí, además, yo creo que también principalmente en las dos primeras películas, pero en esta, sobre todo, bueno, en realidad en Huevos de Oro también, creo que Vigas Luna consigue un equilibrio muy, muy difícil de conseguir y muy agradecible entre no sé, tragedia griega y un sentido del humor muy pues muy mediterráneo también, muy, no sé, muy valenciano, muy catalán, Sí. que son películas que tú, o sea, aunque estén matándose a jamonazos o los personajes, o aunque esté el padre poniendo los cuernos con la nuera, la madrastra, con no sé quién, todo como cosas terribles, pero no puede uno dejar de verlo con una sonrisa continuamente desde que empieza la película hasta que termina. Y esto, por ejemplo, es algo que vuelvo a relacionar mucho con Buñuel, ¿no? Cuando tú ves esas películas de Buñuel, sobre todo la de la etapa mexicana, aunque también hasta Viridiana, vamos, cualquier película de Buñuel, estás viendo no sé, yo recuerdo especialmente, por ejemplo, películas como Él o Ensayo de un crimen que están contándote barbaridades, pero no puedes dejar de verlas sonriendo de principio a fin. Y creo que eso es muy difícil. Eso de ser alguien muy inteligente y también con un conocimiento de la psique humana, de cómo funcionan las relaciones, muy, muy profundo. Porque si creas personajes demasiado superficiales, con una donde está muy claro cómo van a reaccionar, pues se pierde esta ironía, este sentido del humor. Pero creo que Vigas Luna, en Jamón especialmente, quizá Huevos de Oro, al estar llevada un poco más al extremo en ciertas cosas más paródicas, se va más hacia la parte de comedia en muchos momentos, pero Jamón sin tener un solo momento de comedia, podríamos decir que es una película con la que de algún modo te ríes continuamente, sonríes, y a mí eso me pone ya como en una posición muy a favor de la película y del director. Entonces, y las tres películas tienen algo que yo creo que tú tienes La Tita y la Luna y Jamón, que se junta mucho y que es algo muy mediterráneo, muy de aquí, que es lo vulgar con lo sublime. Son películas muy complicadas de hacer. No quiero excluir a nadie de España, pero si otro director que no tuviera nada que ver con esta tierra, y cuando tierra ya que se me refiero a Levante, tú me entenderás, ¿no? Cataluña, Comunidad Valenciana, incluso puedo coger Murcia o una parte de Andalucía, como tú has dicho, parte de Italia. No sé si otro director de otro lugar podría hacer lo que hace Vigas Luna aquí, que es juntar cosas tremendamente vulgares que tienen que ver con la escatología, tienen que ver con el sexo, con el cuerpo de la mujer, con hacer primeros planos del paquete de un tío, y llevarlo al extremo, y que todo eso no quede ridículo y absurdo y estúpido, y que, como te has dicho, tú lo ves con una sonrisa, incluso que tiene algo de belleza y de sublime, digamos. Toda esta vulgaridad
que mucha gente quizás de otras zonas no entiende de esta parte de Cataluña y valenciana, que lo tuvo Berlanga, y lo tuvo Berlanga además en la última época de su carrera mucho. Esta vulgaridad y este llevar al extremo muchas cosas del ser humano lo convierten en algo hermoso y con clase, a su manera. Sí, yo creo, como tú muy bien dices, Berlanga lo tuvo, pero Berlanga en realidad fue un cineasta eminentemente cómico. O sea, Sí, en Berlanga no hay momentos dramáticos en sus películas. Yo no recuerdo ni uno solo. Bueno, quizá, no sé, a lo mejor en algún momento de Los Jueves Milagro. O sea, puede haber un momento así como más dramático, pero bueno, Berlanga, digamos, tenía esta visión. De hecho, tiene bastante que ver. El último Berlanga creo que tiene bastante que ver con estas películas, Sí, pero sí, de una manera claro. infinitamente más festiva y sin tomar, vamos, sin plantear ningún conflicto así serio a los personajes. Y sí que creo que en algunos momentos, en bastantes momentos de su cine, Almodóvar sí que creo que lo ha podido conseguir eso. Claro. Es verdad que, sin entrar en valoraciones de calidad, que a cada uno le pueden gustar más o menos, creo que en su último cine no lo tiene tanto porque se ha ido tirando más como hacia el drama directamente, y creo que muchas veces los momentos cómicos no los ha sabido engarzar tan bien, pero a lo largo de los 80 y 90 y en muchos momentos del siglo XXI creo que Almodóvar también lo consiguió perfectamente, esa, digamos, esa unión entre de una escena totalmente dramática de repente soltar una carcajada o al revés. Creo que lo ha sabido hacer en muchas ocasiones. Es verdad que creo que quizá no tanto, o no recuerdo en este momento, en una película entera. Lo recuerdo más en momentos de sus películas, en escenas, en secuencias. Pero por ejemplo, eso como Jamón, Jamón o Huevos de Oro, que son pues películas de hora y media donde eso, contándote un drama y sin hacer chistes nunca en ningún momento, pero te saca esa sonrisa continuamente. Pues sí, pocos, no sé, alguno ahora mismo. La verdad es que no he pensado en eso, pero seguro que se nos ocurre alguno durante la charla, ¿no? Claro. Recuerdo en Jamón Jamón cuando se escapa el cerdo, por ejemplo, que eso sería, normal, toda la relación con el cerdo que tiene la familia de Penélope Cruz y Ana Galena es muy llevado al extremo y muy cómico y absurdo, pero casa mucho con lo que es la película, ¿no? Tiene mucho sentido en el tono, digamos. El tono al final de una película es lo más importante. Y ese tono de extremo, lo vulgar y lo sublime, pues está perfectamente engarzado, como tú dices, sin ser comedia, porque al final Jamón Jamón, las tres, la Teta una quizá tenga algo más de comedia, bueno, más de comedia sentimental, digamos. Pero Jamón Jamón no deja de ser un melodrama. Un drama, más bien un melodrama, donde, como tú has dicho, en realidad teóricamente no hay ningún gag, no hay nada divertido, y además no pasa nada divertido, al revés, acaba fatal y hay gente que se engaña, no sé cuánto, pero hay un espíritu festivo en todo lo que hay, en la comida, en la reflexión, en el sexo, en todo hay como un espíritu muy festivo dentro de un drama. Eso es muy complicado de hacer. Sí, totalmente. Y luego también tiene una cosa, especialmente las dos primeras, no, tampoco esto es en cuanto a calidad, sino por el tipo de historia. La tercera película es más una historia desde los ojos de un niño, entonces eso tiene otro punto de vista, pero que es que tanto en Jamón Jamón como Huevos de Oro, algo que a mí siempre me agradezco muchísimo en el cine, en la ficción, en las novelas, que es que haya personajes despreciables en la vida real, pero a los que no puedas evitar amar en la ficción, ¿no? O sea, que decir, el personaje de Javier Bardem en ambas películas pues es un maltratador, es un tipo, un psicópata, como como llevado al extremo el personaje de Perú Gorría, por ejemplo, en Bámbola, son gente a la que tú en la vida real no quisieras tener cerca. Pero aquí está la magia de la ficción, el interés, y para eso sirve, entre otras cosas, es precisamente para eso, no para darnos modelos de conducta ni modelos a imitar, sino para crear personajes inolvidables que pueden ser gente que en la vida real serían terribles. Y eso, bueno, evidentemente, el que en estos dos casos sea Javier Bardem, que es un pedazo de actor y con un físico además muy concreto, que a lo mejor otro gran actor con otro físico no daría este papel, pero a mí eso son películas, cada vez lo agradezco más eso, porque sí que pienso que de algún modo, de una manera así un poco soterrada, pero que creo que se está estableciendo demasiado, en mi opinión, muchos espectadores o muchos críticos exigen a la ficción
modelos, ¿no? O sea, incluso ahora, muchas veces cuando pones, no sé, en ciertas plataformas que pones las películas y te pone como las cosas malas que te vas a encontrar, ¿no? Como, no sé, alcohol, no sé, violencia, conductas imitables, he visto que pone muchas veces y es como, ¿en serio? O sea, ¿en serio me tienes que avisar de que cuidado que hay conductas que son posiblemente, o sea, no sé, se pueden llegar a imitar y no es correcto eso? Es como, ostras, creo que eso está infantilizando muchísimo a los espectadores. Es, en mi opinión, ese tipo de conductas, ¿no? No, bueno, es una película bastante madura en cuanto a la cuestión, y aquí entramos ya en terreno no pantanoso, pero que es muy esencial en esta película, la cuestión del sexo y la cuestión de la mujer y la cuestión de los pechos femeninos, que es algo que obsesionaba mucho a Vigas Luna, que lo ha dicho él, ¿no? Que le obsesionaban los pechos y le obsesionaban los pechos que salieran leche, que pudieran salir leche, ¿no? Y es una oda a la mujer femenina, digamos, que las tres películas, por no decir ya La Teta de la Luna, que luego lo haremos, al cuerpo femenino, a la belleza femenina, pero no hay nada de machista ni misógino en eso, al revés. Creo que es una trilogía donde luego hablamos de Javier Bardem un poco más, que es la pieza central de la trilogía, bueno, menos la tercera película, donde la mujer es la protagonista y los personajes activos, ¿no? No, mano, hay más mujeres que hombres que tengan activos. Recordemos, en Jamón Jamón pues tenemos a Penélope Cruz, Andrelli, Ana Galiena, en Huevos de Oro, María de Medeiros, Maribel Verdú, La Teta de la Luna, Mathilde Almey. Son los personajes, no es que sean objeto de deseo pasivos, sino que son muy importantes y tienen mucha personalidad y mucha actividad, y eso no le quita a Vigas Luna de reflejar la belleza del cuerpo femenino, especialmente de los pechos, ¿no? Digamos que es como una obsesión que tuvo él toda la vida. Sí. Sí, de hecho, por ejemplo, no, pues en Jamón Jamón, bueno, hay un momento en que le dice, creo que es Javier Bardem en este caso, ¿no? Como que a Penélope Cruz que sus tetas saben a jamón, el otro le dice que saben a tortilla de patata. Exacto. Luego, bueno, momentos mitiquísimos sí, de la ya no solo, historia del cine claro, ya español. no solo por los Huevos de Oro, pero desde el título, en realidad se va a los testículos, La Teta y la Luna también por lo mismo, a la teta, pero es que son películas como que desde los propios títulos ya son muy, muy sexuales, muy carnales. Y es verdad, o sea, en este caso, en realidad yo pienso que estoy de acuerdo en esto que dices tú, pero sí que creo que Huevos de Oro es una película mucho más masculina en muchos. O sea, Claro, ya desde claro. la propia declaración de principios del título, ¿no? Y el propio cartel con Javier Bardem ahí poniéndose la mano en el paquete. Pero sí son películas en las que se habla mucho. También es curioso, por ejemplo, pues a lo mejor Jamón Jamón, creo que, no sé, por hacer así como este juego, no es masculina ni femenina, es ambas cosas. O sea, que creo que tienen mucha importancia la sexualidad de ambos. En Huevos de Oro sí que la vemos masculina, y Teta y la Luna más desde la sexualidad de un niño también, que es una... O sea, pocas veces o cada vez menos a lo mejor se habla el cine desde una sexualidad infantil, que también existe, ¿no? No existe en otros sentidos, pero entonces creo que son películas eso que tratan las tres... tienen el sexo y la carne, el cuerpo humano, lo físico, en primer término, desde distintos puntos de vista. Y también eso hace que sea una trilogía como bastante completa en ese sentido. Sí, claro, el físico, el sexo es vital. Jamón Jamón tiene otro atractivo que no tienen las otras dos. Bueno, te traen una sobre todo, pero Jamón Jamón es la coralidad del reparto. No hay un protagonista en Jamón Jamón, absolutamente. Todos nos acordamos de Javier Bardem, pero Javier Bardem es un personaje secundario y además tarda un poquito en salir en la pantalla. Estefanía Sandrilli tampoco es la protagonista, pero si lo ves, Jordi Moya aparece por ahí. Penélope Cruz también es protagonista / actriz de reparto. Esa coralidad que tiene la película, además de juntar actores veteranos, con actores de mediana edad, con actores muy jóvenes que apenas tenían experiencia, es una de las claves, yo creo, que de Jamón Jamón, mientras que sí que Huevos de Oro ya es una película construida por y para Javier Bardem, y para su figura y para su físico y para todo lo que representa. Si quieres hablamos un poco, si quiero hablarte un poco de Javier Bardem en esta trilogía,
cuando digo trilogía, la quito de La teta de la luna, que creo que, no sé si hace un cameo, porque si ves en algún título de crédito, hay un tal Benito González, que es el personaje, como se llama el personaje de Huevos de Oro, de Javier Bardem, y aparece en los títulos de crédito. ¿De cuál? ¿De La teta y la luna? De La teta y la luna. No me había fijado o sea que en no eso. sé si alguien puede identificarse como un cameo extraño de Javier Bardem en esa película. Yo nunca identifico a Javier Bardem en la película, lo he buscado y no sale, pero sí que sale Benito González en los títulos de crédito, que aparece como romano, creo, disfrazado así. Pero bueno, vamos a decir que Javier Bardem es la pieza central, digamos, de la trilogía. Javier Bardem era un actor desconocido, que tú podías ver alguna parte. Yo me acuerdo que sale en Tacones Lejanos, haciendo un pequeño papel. Pero llega Jamón Jamón y es la explosión de Bardem, ¿no? La explosión de Javier Bardem. No, hermano, el agradecimiento de Javier Bardem es eterno, porque siempre le llamo papá Vigas Luna. Siempre ha dicho que es el director clave de su carrera y que fue un antes y un después, y que su relación no fue solo de amistad, no, fue más bien de padre e hijo. Toda esta sexualidad que tiene Javier Bardem, porque ahora Javier Bardem estamos acostumbrados a que le hemos visto de muchas formas. Es verdad que tiene una cierta forma de interpretar para ciertos personajes, digamos, extremos, también porque tiene el físico que tiene. Pero Javier Bardem, durante un tiempo, yo creo que hasta que gana el Goya con Boca a Boca, que va a ser muy dentro de muy poco, cuando acabe esta trilogía, estuvo muy encerrado en este personaje de Jamón Jamón y de Huevos de Oro, porque también tenía el físico, o sea, de un señor macho, español, que atrae a las mujeres, que es muy hombre, que es muy macho, que es muy macho, que es muy macho. Y no le costó un poco de tiempo, porque ya digo que dentro de unos pocos años va a ganar un Goya por Boca a Boca y va a cambiar un poco su carrera, de esta imagen que tuvo en Jamón Jamón, ¿no? Por eso, ¿cuál es el póster de Huevos de Oro? Que ahora hablamos de eso, que es Javier Bardem, como has dicho tú, agarrándose los testículos. Que fue un póster que tuvo polémica en su momento, porque muchas asociaciones de a saber no sé cuánto quisieron quitarlo porque era ofensivo, no sé cuánto. Yo me acuerdo de verlo por la ciudad puesto, ¿no? El póster póster maravilloso y fantástico, como suelen ser los de Vigas Luna, los que tienen las películas de Vigas Luna. Bueno, Javier Bardem al final es un acierto de casting impresionante, no solo porque era un buen papel, sino porque ese físico moldeado que tenía es que era ideal para los dos personajes, que además se apellidan igual, que serían como casi hermanos, ¿no? Raúl González y Benito González, de Huevos de Oro y de Jamón Jamón. Sí, no, desde luego. Sobre todo, casi me atrevería a decir que Jamón Jamón a lo mejor se podría haber hecho con otro actor con un físico similar, pero Huevos de Oro, soy incapaz de imaginarme a alguien que hubiera hecho ese por lo menos de actores españoles. No sé, seguramente habrá. De hecho, se me ocurre que, no sé, o sea, precisamente en Huevos de Oro sale Benicio del Toro al final y pienso que es un actor que a lo mejor podría haber sido capaz de hacer el personaje de Benito González. Hablamos de Javier Bardem, ¿no? De esa masculinidad muy propia de ese cliché que tenemos también del hombre español, digamos. Ese cliché que estaba en el físico que lo tenía Javier Bardem, claro. Sí, totalmente. Además, vuelvo a lo mismo, pero como muy italiano, ¿no? También sí, cierto. No sé, tipo, pues muy machista, muy, vamos, terrible, muy, no sé, muy superficial, muchas cosas que solo piensa en el sexo y bueno, y la comida en este caso y poco más. Y desde luego, Javier Bardem, ya te digo, no, como tú dices, este fue su primer papel protagonista, si no me equivoco. Si no me equivoco, yo tendría que tirar, pero obviamente no. Pero bueno, obviamente. Entonces fue un acierto de casting tremendo. Bueno, quizá en Jamón Jamón acierto en cuanto a que no era todavía alguien así muy conocido. Y supongo que en Huevos de Oro, pues después de este acierto de Jamón Jamón diría, vamos, no tengo ninguna duda de que Benito González es Javier Bardem, no hay otro. Has dicho una cosa muy interesante, que es Huevos de Oro es una película muy de los 90, ¿no? Y es verdad. Cuando la hemos visto, yo lo he visto hace poco, yo la vi hace tiempo, y no antes de hacer el programa, me apetecía mucho verla, porque, no sé, me dio un ataque nostálgico y dije, ¿qué película puede representar los 90? Seguramente diría lo peor de los 90, no todo fue malo, y es esta película, ¿no? Especulación inmobiliaria, horterismo total, y esa masculinidad y sexualidad que tienen todas las películas de Vigas Luna, ¿no? Huevos de Oro es como una película que, sin ser una película naturalista, que no son las típicas Luna naturalistas ni realistas, afortunadamente, porque siempre va por eso, por el hedonismo, la cuestión de la comida, el sexo, pero Huevos de Oro
refleja como una década y una época que tienes que estar ahí para vivirlo. Ojo, que la especulación no ha acabado, ni la corrupción, ni mucho de eso. Pero se ha disfrazado ahora. Claro, se ha disfrazado. Antes era muy hortera, como es el personaje de Javier Bardem en Huevos de Oro, que es un hortera. Es un reconocido hortera que canta Julio Iglesias, que le gusta hacer el amor con mujeres, obviamente como todo el mundo, pero desde una perspectiva muy de hombre y muy machista. Y qué difícil es, digamos, seguir a un personaje tan desagradable como es el de Javier Bardem en Huevos de Oro y que sea atrayente y que realmente, claro, incluso a veces no sé si te cae bien, pero te gusta seguirle, te gusta... Sí, lo que hablábamos antes de la grandeza de la buena ficción que consigue y de la buena interpretación también, porque a lo mejor el mismo guión con otro actor te produce solo rechazo, pero ser capaz de eso, pues no sé, yo recuerdo hace unos años, creo que era Óscar Tusquets, el arquitecto, estaba leyendo un libro así sobre él en el que hablaba precisamente, creo que hablaba de la película La escapada de Dino Risi y del personaje de Vittorio Gassman y contaba pues cómo él necesitaba y admiraba mucho eso, que la ficción lo que te hiciera es que hasta el personaje más terrible, el director o el novelista o el autor en definitiva, le tiene que querer y entonces tiene que, si le quiere, si le da lo mejor de, o sea, como las mejores, no sé, regalos que le puede hacer un autor a un personaje, entonces ahí está la buena ficción. Cuando si lo que te están contando, si para contarte una historia de alguien que es muy malo, el guionista en este caso lo está contando desde la rabia, desde el odio, esa película no se va a sostener. Pero si lo está contando desde, oye, no niego, o sea, y dejo claramente, o sea, ni maquillo ni nada las partes malas de ese personaje, pero como personaje le quiero y le doy como, le mimo y le doy frases maravillosas entonces, pues eso, vuelvo a lo mismo, ahí es donde está la ficción interesante de verdad. Y además Vigas le da la vuelta a ese machismo, digamos, que podría haber en el personaje de Bardem y que alguien confundiera la película con una película machista por cómo trata a sus dos parejas, a María de Medeiros y a María del Verdú, pero al final acaba siendo el personaje un ser absolutamente patético, ¿no? Acaba siendo un pelele, ¿no? Al servicio de una mujer, de una mujer espantosa, pero de una mujer. Claro. Sí, además yo es que, no sé, siempre me cuesta, y lo sabes, como poner a las... O sea, puede ser machista, no sé, una persona, puede ser machista, bueno, una actitud, sí. Pero no una película, no sé. O sea, igual que una película, no sé, que dice, una película pues no es simpática, yo qué sé. O sea, sí que puedes decir, ay, me resulta simpática esta película, pero son adjetivos que tienen que ver con las personas o que tienen que ver con los actos. Una película es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Una película puede ser tener más ritmo, menos, ser más profunda, pero pues eso, no pienso que una película sea machista ni de derechas o de izquierdas eso son cosas que se pueden aplicar más que a personas, casi diría, a actitudes concretas, pero bueno, en cualquier caso, evidentemente el personaje de Javier Bardem es machista, sí, pero ni Vigas Luna lo trata desde una óptica machista, ni eso, ni viendo lo que dices tú, ni creo que se puede decir que sea una película machista. Mucho menos. Sí, o sea, es verdad, eso, o sea, me resulta muy curioso también en esta película, por ejemplo, cómo las relaciones entre los sexos al final, o sea, cómo incluso mujeres muy fuertes, como al final son todas las mujeres que aparecen en la película, también en muchos momentos de la película con gusto se someten a no sé, a este ser tan que las anula, aunque luego hay momentos en los que son ellas las que de algún modo se ponen por encima mediante la inteligencia, mediante la belleza, mediante lo que sea, pero es muy curioso también, ¿no? Es algo que también a un nivel mucho más mucho menos no sé, profundo, pasaba en Bámbola también, ¿no? Que dices cómo esta chica se somete con gusto a las atrocidades de las que es víctima por Jorge Perugorría. Uh-huh. Y al final eso son cosas interesantísimas en las películas, porque no son eso, como decía, no son modelos de cómo hay que actuar en la vida, no hay que ponerlas en los colegios para que los niños vean cómo hay que actuar con tus semejantes, sino son eso, ficciones con personajes fortísimos, con personajes interesantísimos y no sé, pero desde luego el personaje de Bardem
en esta película, en Huevos de Oro, se ha convertido, bueno, no solo en, como dices tú, en el símbolo de lo peor de ciertos 90 en España, y muy concretamente en la zona donde vivimos nosotros, Sí, justo. sino eso, pues en todo un icono. Incluso a mí me gusta, por ejemplo, no sé si tú conoces, hay un, no sé si es arquitecto, pero no sé, divulgador, crítico, activista, humorista de arquitectura, que se llama Eric Harley, que ha creado como una especie de corriente llamada por mishuevismo, en la que él va haciendo un repaso pues por todas las barbaridades que nos ha traído la especulación inmobiliaria se va bastante antes, se va pues desde los 60 hasta hoy día, hasta cosas como las rotondas así locas que ha habido, los aeropuertos sin uso, etcétera. Y me gusta mucho, ¿no? Porque eso, él lo define como ese estilo arquitectónico como por mishuevismo. Y creo, o sea, bueno, que no es casual, que no es solo evidentemente porque todo eso se ha hecho por mi huevo de muchos concejales, de muchos urbanistas, etcétera, sino porque esta película, pues eso, o sea, tocó una tecla, acertó perfectamente en definir por qué está pasando estas barbaridades en España. Pues eso, porque hay gente que dice, pues esto yo los tengo más grandes que nadie y voy a hacer esto de esta manera. Sí, bueno, todo el mundo ya conoce Huevos de Oro, que es de eso, de un arquitecto, ¿no? Que es de un empresario de la construcción, que puede ser el trabajo con peor fama del mundo. Uno de los trabajos, cuando tú conoces una empresa de la construcción, siempre dices, vale, voy a estar tranquilo, voy a cuidar mi cartera. Un empresa de la construcción que obviamente lo que quiere hacer son los edificios más altos del mundo y se va al sitio perfecto, que es Benidorm, para construir los edificios más altos del mundo, y obviamente lo está haciendo sin permisos, con malos materiales, y es un corrupto de tomo y lomo, y un personaje realmente horrible y a la vez atractivo. Y que tiene esta cuestión de lo quiere todo a pares, ¿no? Tengo 2 relojes de oro, tengo no sé cuánto, tengo 2 casas, tengo 2 coches. Y tiene 2 mujeres, que son su mujer con la que se casa por interés, que es María de Medeiros, y la amante, que es Maribel Verdú, que es otro casting fantástico y maravilloso, ¿no? 2 mujeres, por cierto, increíblemente atractivas, como son Maribel Verdú y María de Medeiros, que no se parecen nada, que encima una es portuguesa y otra es española, de físicos distintos, pero que casan perfectamente en ese encaje que hacen con el personaje de Javier Bardem. En vano, cuando se juntan con él y hacen un trío que acaban viviendo los 3 juntos, ellas 2 prácticamente se enamoran, se hacen amigas o se enamoran. Luego hay un final trágico, como todos sabemos, pero se enamoran y dejan de lado, digamos, al macho, ¿no? O sea, que más homenaje a la mujer, ¿no? Digamos, que se junten ellas 2 y dejen al supuesto macho que les da placer bastante arrinconado, ¿no? Sí, totalmente. Luego también es eso, la elección de Benidorm como escenario, claro, es que eso tenemos que hablar, claro, de 2/3 de la película es, bueno, quizá es obvia en el sentido de que no había otro lugar mejor para hacerla, pero es acertadísima también, y lo dicen 2 grandes fans de Benidorm. Por supuesto. Vamos a reivindicar un poco Benidorm, aunque seguramente con el futuro haremos un programa dedicado a esta ciudad estupenda, que no sé si sigue teniendo una mala fama, pero luego está llenísimo, pero sigue teniendo esta mala fama y es una ciudad estupenda que merece la pena. Sobre todo tú eres más conocimiento de causa, pero que recomendamos ir a Benidorm, por mucho que tenga mala fama de turista que ya conocemos, que va a lo que ya sabemos, que es verdad que hay mucho. Es una ciudad que merece mucho la pena. Tiene otro lado que merece mucho la pena, ¿no? Sí, es una ciudad fabulosa. De hecho, aquí el problema no es que este hombre haga rascacielos. El problema es pues, que los hace sin licencia, sin las medidas de seguridad, derribando de manera ilegal casas en las que vivían, pues no sé, unas personas que se tienen que ir de ahí. Entonces, en este caso, eso como que o sea, que a veces se pone como, no sé, como diciendo que esa construcción de por sí es negativa. Creo que no. O sea, si hubiera 10 Benidorms, ¿no? Mucha gente, estudiosos lo han dicho, sería terrible para la costa. Que haya uno es una maravilla, porque está concentrado en vertical. Muchísimas personas que de esta manera no están acabando con las reservas de suelo, no se generan millones de kilómetros de tuberías para ir solo a un chalet, sino que con 20 veces menos, no sé, das agua, das luz a miles de personas.
no solo es eso, como decimos, una ciudad de lo más ecológica, de lo más paseable. O sea, en Benidorm no te hace falta coche, aunque es verdad que ahora cada vez hay más motitos de estas para ingleses gordos, pero bueno, es una ciudad que te paseas caminando, que, en fin, es una ciudad, ya lo hemos dicho aquí más de una vez y lo diremos, maravillosa. Pero en este caso no está tanto hablando de eso, sino pues eso, de la corrupción, de hacer las cosas, otra vez volvemos a eso, por mis huevos, de que no me importe, de que además yo lo que quiero es hacer el edificio más alto, Claro. ¿Por qué? Porque es más alto, no porque sea mejor, sino quiero ser el más siempre, ¿no? Y como dices tú, el personaje de Bardem, pues siempre eso, yo quiero tener 2 de todo, porque quiero ser más que nadie. Y la verdad es que la película retrata muy bien eso. Y no sé, eso hay escenas fabulosas en las que, por ejemplo, él cantando en el karaoke a Julio Iglesias también no hace falta decir, pero que es un cantante fabuloso y... Sí, pero que tiene mucho sentido que cante tiene Julio muchísimo Iglesias. sentido que cante Julio Iglesias. Claro, sí, no va a sí. cantar Serrat, seguramente no tiene ningún sentido. Sería mucho más aburrida la película si canta Serrat. y sí, no sé, creo que querías decir algo. Lo que hemos dicho, que es el horterismo. Digamos que esto que refleja Huevos de Oro es que no ha cambiado. No sé si es más o menos, pero sigue pasando lo mismo. Pero es verdad que en los 90 el horterismo estaba muy visible. Ahora se ocultan más, llevan trajes, no se ven tanto, visten un poco mejor, entre comillas lo de mejor de traje, no visten de forma tan hortera, y lo que hizo Vigas es poner un espejo a los años 90 y ponerles y reflejarles. Antes los identificabas. El problema es que ahora están ahí y hacen lo mismo, pero no los identificas. Y digamos que ese arquitecto, ese empresario, corrupto, chanchullero, hortera, ha quedado muy reflejado en ese personaje de Javier Bardem agarrándose los testículos, hortera absoluto, y ahora, desgraciadamente, ese personaje sigue existiendo y haciendo lo mismo exactamente, pero está más oculto. No lo podemos ocultarlo porque se oculta, digamos, entre la buena gente con mucha clase y que viste muy bien. Sí. Bueno, sigue habiendo todavía... No sé, o sea, al final, por desgracia, ves cosas como... No sé, parecía algo reciente que no... Bueno, el tipo no sé, Ábalos se llama. Sí, o sea, que dices que al final es ese horterismo, es ese cutrerío. Sí, Mano Ábalos yo lo veía en los 90 como saliendo en Huevos de Oro. Claro, gente que también vuelve a estar de moda ahora, pero que como que dices, es un personaje muy de los 90 este hombre, porque, o sea, ahora, no sé, muchos otros de sus compañeros, no ya de partido, sino de profesión, siguen haciendo esas cosas, pero no sé, como de otra manera. Pero este tipo es muy de los 90, sí. Claro, ¿no? Lo podemos haber identificado. Y de Huevos de Oro sí que quiero hablar de una escena que me marcó de adolescente, aunque yo Huevos de Oro no la vi en su momento, obviamente. Ojalá hubiera visto Huevos de Oro con 12 años, me hubiera marcado mucho, pero desgraciadamente la vi no mucho más tarde, pues vamos a ver, en 98, 99... Pero sí que en uno de estos programas, en un tráiler, vi esta escena que me marcó, hablando de Vigas Luna, que hablar de pechos femeninos, obviamente, que es cuando María de Medeiros y Maribel Verdú se enseñan los pechos y están dibujados como unos planos que ha hecho él de construcción, el personaje de Javier Bardem, ¿no? Y se miran y se ven que los pechos los tienen dibujados. Confieso que a mí, que lo vi eso con 13 años, pues me dejó un poco alucinado. No en vano, en esa película yo, más que de Maribel Verdú, me enamoré de María de Medeiros, que me pareció un descubrimiento, porque no la conocía, un descubrimiento absoluto y genial de la película, ¿no? Ese tipo de mujer que no debería pegar en una película de Vigas Luna, porque él va por más carnalidad, ¿no? Pienso en el personaje de Leonor Walding, en las mujeres de Jamón Jamón, en la Macilda May de La Teta y la Luna, pero aparece esa mujer pequeñita, increíblemente atractiva y de esos ojos increíbles, y pega mucho en una película de Vigas Luna, ¿no? Es, digamos, otra mujer mediterránea un poco distinta, más fina, más en frascos pequeños, digamos. Sí, de hecho, por esos años, la verdad es que luego, bueno, aunque se ha recuperado felizmente con una quinta portuguesa, bueno, se ha recuperado, no ha dejado de trabajar, pero es verdad que en poquitos años apareció en Pulp Fiction, en Huevos de Oro... Sí, no, mano, en Airbag. Pulp Fiction y Huevos de Oro creo que son del mismo año, no sé, el 93, es como un año donde María de Medeiros la tuvimos muy, muy, muy presente aquí. Sí. Y eso que dices tú, esa escena, ahora estaba buscando una imagen, pero no la encuentro, no importa.
Yo creo que la escena en la que están como con estos cuadrados dibujados, Sí. Al final es bueno, pienso yo que es un homenaje a Dalí, que no es el único de la película. O sea, bueno, hay homenajes obvios. El propio Javier Bardem se pone la barretina esta, y hasta o sea, el tema del huevo es algo muy daliniano. Pero, por ejemplo, también Dalí tiene unas esculturas que son... No me acuerdo cómo las llama, si es Venus con cajones o algo así. También es como una Venus de Milo y con los pechos en el vientre. Son unos cajones y al final tienen esta misma forma que... Entonces... de hecho, es importante. Vigas Luna es una persona profundamente culta. Él empezó trabajando... bueno, él fue pintor también, hizo exposiciones de pintura, de fotografía, toda su vida. Antes de trabajar en cine, estuvo muchos años exponiendo en galerías de arte contemporáneo. Expuso en la sala Vinzón, que fue como la más moderna de la alta burguesía, así pija intelectual de Barcelona. Y entonces, eso, por ejemplo, en Huevos de Oro hay muchos homenajes a Dalí. En Jamón Jamón, como es obvio, a Goya, ¿no? Jamón Jamón, de hecho, es una película muy aragonesa y Buñuel y Goya están ahí presentes. Que se rodó en Aragón. Es que estamos diciendo que es mediterránea, pero se rodó en pero al final, claro, es muy... En este sentido, está muy bien, o sea, porque de manera totalmente natural, no es nada forzado. Pues cuando hace su película aragonesa, ¿quiénes son los grandes genios, o por lo menos los más conocidos y bueno, los grandes genios de Aragón? Buñuel y Goya, y están ahí. Cuando hacen esta película más, no tan catalana, más valenciana, pero bueno, en cualquier caso, se va a Dalí, porque el personaje es un personaje tan excesivo como Dalí, aunque mucho más sexual, ¿no? que Dalí. Cuando se va a La Teta y la Luna, en realidad no se va tan... Bueno, se va a Cataluña en el sentido de... Aparecen los castellers estos, aparece el Pantumaca, etcétera, pero también luego es una película también muy francesa, ¿no? Digamos, esa gente... Esta idea también, pues, como de la infancia, siempre como del extranjero, como alguien que va a traer un mundo así nuevo, pues aparece una pareja de franceses y se ve, pues, eso, desde esa modernidad que traen al pueblo, pero también la música, etcétera, no sé. También en La Teta y la Luna, otro tema muy interesante es aunque me parece mal actor, pero bueno, el personaje de Miguel Poveda, que al final lo que te habla es de cómo Cataluña también es una tierra de flamenco, porque hay muchísima, pues eso, segunda generación o primera de inmigrantes de otras zonas de España, ¿no? Los charnegos, llamados despectivamente, y uno de ellos, por ejemplo, que es Miguel Poveda en la realidad, y como al final también Vigas Luna, de algún modo, como buen, no sé, como persona culta que es, no a veces se burla, no se burla, o sea, se da cuenta de que estas supuestas esencias nacionales, ¿no? Tanto nacionales en el sentido como pueden tener unos pensando que España es Madrid, como otros pueden tener pensando que Cataluña es el Pantumaca, ¿no? Es que tan flamenco o sea, tan catalán es un flamenco que cante ahí como, pues eso, como lo otro. Entonces, él me gusta mucho porque eso, tiene una visión muy universal y muy, pues por supuesto, de valorar, no sé cómo decir, no sé si es la esencia la palabra, pero las tradiciones, las características de un territorio, pero con una mirada mucho más amplia que estos nacionalismos excluyentes y cegatos. Entonces, por eso son películas también en las que uno se quedaría a vivir de algún modo, porque son películas muy... No sé, en este sentido vuelvo a lo mismo, pero muy italianas, ¿no? Como hay tantos directores de italiano en el que dices, es que no sé, son películas, o sea, en las que los personajes lo pasan mal, son unos cretinos, no sé qué, pero es que me quedaría a vivir en ellas. Es que son películas, no sé, en las que hay no sé, una temperatura como muy, muy cómoda y creo que estas películas lo son. Una temperatura de calidez que tiene que ver con vivir cerca del mar. Justo de calidez, cercanía. Calidez, cercanía, y tiene que ver con el clima entre primavera y verano, que es, lo digo porque estamos grabando cuando digamos que el frío se está alejando poco a poco y ya no estamos en verano, pero estamos cerca de la primavera, ya nos estamos quitando la ropa, y en esta zona es cuando empiezas a decir, ahora empieza lo bueno, ¿no? Cuando ya des un paseo por el mar, por la playa, sin pasar ningún frío, y el sol se esté poniendo en el mar. Esto tiene algo especial. Y eso Vigas Luna obviamente lo captó, porque Vigas Luna, que era un personaje del mundo, que viajó muchísimo, que sabía un montón de idiomas,
era profundamente mediterráneo, o sea, profundamente catalán, pero profundamente mediterráneo, y es por eso porque esas películas son su pico. Me gustaría que contarte una cosa, porque Pepe cuando viene aquí se prepara los programas bastante, que tienes un libro de Bigasuna chulísimo, que tiene el único título que puede tener un libro de conversaciones con Bigarluna. Sí. Cuéntanos, porque lo estás leyendo, ¿lo has leído? Sí, lo leí esta semana pasada. Sí, es un libro que se llama Tres paellas con Bigarluna, evidentemente. Lo publicó cuando... no sé ahora mismo si es de 2001, por ahí no lo encuentro, pero bueno, pues por ese momento. La Fundación de Cine de la Mostra de Valencia, que durante los 90 y primeros 2000, pues creo que por desgracia eso ya no existe, pero la Mostra de Valencia publicó infinidad de libros, tanto de entrevistas como de estudios colectivos o estudios individuales sobre cineastas, sobre temas, y la verdad es que eran libros, más allá de unos con más o menos calidad, pero bueno, interesantísimos y fundamentales para los que nos gusta este tipo de cosas. En este caso, el libro es de Lucas Soler, que la verdad es que no sé muy bien, no sé quién es, supongo que sería, o sea, no le conozco realmente de otros libros, pero bueno, entiendo que sería un periodista, y él sí que cuenta que cuando le hicieron este encargo en este año, que yo digo, no sé si es 2001, la Mostra de Cine hizo un homenaje a Bigarluna. Entre otras cosas, pues también se hicieron varias exposiciones de su obra en distintas salas de Valencia. Se cuentan también, pues, él hizo un cortometraje así experimental llamado Collar de Moscas, de 1 minuto, en el que unas moscas son engarzadas así en un hilo y luego creo que son soltadas y aparentemente siguen intactas. Y por ejemplo, la arquitecta Benedetta Tagliabue, una arquitecta estupenda catalana, hizo una caseta a propósito para proyectar este cortometraje, por ejemplo. No sé, se hicieron como varias actividades en torno a Bigarluna, pues supongo que muy interesante. Digo supongo porque nosotros no éramos unos chavales que yo por lo menos no me enteraba de estas cosas con 19 años. Pero bueno, en cualquier caso, cuando el autor, cuando Jorge Berlanga, que era el director de la Mostra en este momento, le propone a Lucas Soler que contacte con Bigarluna para hacer este libro, Bigarluna le dice que sí, pero solo si estas conversaciones son en torno a un plato de comida. Y dice, pues ya que es para Valencia, pues ¿qué te parece si hacemos 3? O sea, bueno, 3, no sé si desde el principio ya eran 3, pero bueno, si hacemos estas comidas siempre en torno a una paella. Y entonces Bigarluna lleva a Lucas Soler y a Jorge Berlanga, que también está presente, en distintos momentos a comer 3 paellas. Una creo que es precisamente es en Aragón, cerca de, si no me equivoco, cerca del rodaje de Jamón Jamón. Otra es en Valencia o Castellón, no estoy seguro, pero en la Comunidad Valenciana. Y la tercera es en casa del propio Bigarluna, en Cataluña. Y en torno a estas 3 paellas, pues eso van... Está muy bien el libro, porque como estos libros de conversaciones, pues no son libros en los que vayan desglosando película a película de manera así como muy metódica, sino pues como tiene que ser una buena sobremesa, ¿no? O sea, los temas se van yendo de un otro tema sin aparente continuidad muchas veces. Él habla de su infancia, una infancia muy feliz, habla de su vida amorosa, de sus primeros escarceos pues como interiorista y como artista plástico. Va hablando también, por supuesto, de sus películas. Y la verdad es que, no sé, cuenta anécdotas muy interesantes. Yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, 2 que tienen que ver con esta trilogía de la que estamos hablando, que no es que sean especialmente, a lo mejor, valiosas, pero bueno, me quedé, creo que, no sé si en Huevos de Oro, que al parecer cuenta que Javier Bardem les dijo que él no tenía paladar, que no os notaba el sabor de la comida. Entonces todos se pensaban que era una exageración. Y en una comida, al parecer en el postre le sirvieron una crema catalana, y cuando Javier Bardem no se dio cuenta, alguien en el rodaje le echó alioli en la crema catalana. Y cuenta que como que él siguió comiendo como si nada. y entonces es como, o sea, es curioso también, ¿no? Como que un personaje que en estas películas, pues como tan, no sé, tan sensual en el sentido de los sentidos, ¿no? Los sentidos físicos, tal, pues como que al parecer el actor no siente nada en su paladar. Y luego también cuenta que en Jamón Jamón aparece como asesor de diálogos o algo así, sí. Quim Monzó, el escritor, también es estupendo escritor así de cuentos catalán. Y entonces lo que él cuenta, que también me encanta, es que una vez tenían el guión,
terminado, pues no sé si fue el productor o el propio Vigas Luna, pues como cierta inseguridad como de, no sé, vamos a contratar a alguien que escriba muy bien diálogos para que nos dé una vuelta aquí al guión. Y entonces como que al parecer lo leyó Quim Monzó, después de un tiempo les devolvió el guión y creo que solo añadió 2 frases a todo el guión. Entonces no le pagaron un buen dinero como asesor, pero precisamente porque decía, o sea, como que les pareció tan... O sea, como lo normal es que un escritor quiera meter su... O sea, todos los escritores pues quieren que se note que yo he estado aquí, meter su estilo personal. Entonces, si este solo ha hecho esto, es porque realmente siente que esto está bien. Y vamos, es como el dinero mejor pagado a alguien que solo lo que ha hecho es meter 2 frases, porque pensaron, ha sido sincero. Al hacer esto, es que realmente pensaba que estaba bien. Como se demostró en la película. Sí. Son los diálogos fantásticos la película. Los Sí. diálogos, las expresiones fantásticas. Pero que sí. es curioso eso, que a veces vemos a lo mejor, mira, los diálogos son de Quim Monzó, y es como, no, al parecer solo he metido como 2 frases. Ya, lo malo me sorprende un poco que hicieran Jamón Jamón y que no fuera La Teta de la Luna, donde quizás tenía un poquito más de sentido que fuera él, pero es muy interesante. Respecto a esto de comer, de las paellas, yo voy a recomendar el Vigas por Vigas, que mucha gente conocerá, que es documental muy entre comillas, que se estrenó en 2016, que podéis ver en Filmin, no sé en otro sitio, pero en Filmin está, que es un videodiario de Vigas Luna que él hizo durante varios años. Sigue a Vigas Luna en su vida diaria y profesional. Por ejemplo, podemos ver el rodaje de Son de Mar, el casting de Son de Mar o el casting de Yo soy la Juani. Aparece Verónica Chegui por ahí y aparecen otros muchos. Y lo primero que te llevas es Vigas Luna fue un hombre feliz. Da un poco de envidia. Él tiene una frase, ¿no? Que yo ruedo porque es como estar vivo y a mí lo que más me gusta es estar vivo, ¿no? Obviamente tendría sus malos momentos, pero tú lo que ves es un hombre creando, comiendo, hablando, estando con amigos, o sea que digamos que Vigas Luna se bebió la vida y yo creo que eso se ve mucho en sus películas y digamos esta trilogía que es una trilogía de vivir, de vida. Sí. Pero, lo has dicho de la comida, dice, hay un momento que me hace mucha gracia y dice, bueno, le estaba maquillando para un programa y la maquilladora dice, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Dice, bueno, estoy preparando una película que se llama Son de Mar y es en Valencia y estoy contentísimo y me apetece mucho. Y dice, ¿por qué? Porque es en Valencia y eso significa que se va a comer muy bien. Que era, digamos, que su principal cometido de la vida. O sea, rodar, crear no sé cuánto, pero siempre que hubiera un plato de comida bueno y con amigos, ¿no? Y compartirlo con amigos, con familia, con sus perros, o sea, estar... Lo que conocemos aquí como una vida mediterránea, ¿no? Que es eso, comida, mar, sensualidad, todo esto lo refleja muy bien Vigas Luna. Sí, sobre todo en estas películas, porque es verdad también o sea, este programa, que ya creo que estábamos en la recta final, pero sí. Es sobre todo no, exclusivamente sobre estas 3 películas, pero echando una vista atrás hacia las películas anteriores de Vigas Luna, la verdad es que, o sea, son películas, yo no he visto todas, pero interesantísimas o muy buenas directamente, claro. Pero poco que ver, ¿no? En muchos, o sea, sí que esas obsesiones del sexo, de la comida pueden aparecer, pero de una manera en general como muy, muy, muy distinta a estas, ¿no? No sé si hubo algún cambio vital en él en estos años, lo que sea, porque son todo películas mucho más torturadas, mucho más con personajes raritos en las que desde luego no te quedarías a vivir. Pero... Tatuaje, yo creo que tengo una que es su primera película, que me acuerdo que es una referencia que es un personaje que le gusta mucho comer, pero creo que está basada en una novela de Vázquez Montalbán, claro. Con lo cual, obviamente... No la he visto ni he leído la novela, pero bueno, el detective Carballo, claro, reconozco no haber leído ninguna de las 1000 novelas que escribió como Vigas Montalbán. Le gustaba mucho comer y la comida era muy importante. Y creo que Lola, que solo lo he visto una vez, tiene algo que ver con la sensualidad, digamos, ¿no? Aparece Ángela Molina, una joven Ariana Gil. Y Las edades de Lulú, una película también donde el sexo está muy presente, pero ahí llega, yo creo que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio que vamos a llegar a esta bámbola y estas 3 películas yo creo que es como dijeron, voy a hacer 3 películas donde voy a reflejar no lo que yo soy, sino lo que yo siento sobre la vida. Sí, también es verdad que quizá las primeras películas, hasta Jamón Jamón, son películas urbanas, ¿no? No sé si todas, porque no he visto todas, Bilbao, pero claro. En general ambientadas en escenarios urbanos o incluso Angustia ambientada en el interior de un cine, prácticamente toda la película. Y luego, eso, se va a espacios abiertos, incluso aunque Waldorf en Benidorm, es todo al aire libre, es todo, no sé, hay mucho cielo que respirar, hay mar...
Y esto, pues, no sé, le dio quizá eso como otro toque que luego no abandonó. No, tampoco he visto todas las películas de después. No sé, no he visto Volaverum, por ejemplo. Yo creo que Son de Mar es la que más se acerca. Pero Son de Mar sí es la que más se acerca, ¿no? Porque tiene un personaje como Leonor Walding, que yo creo que refleja a esa mujer carnal, sensual y mediterránea, ¿no? No en vano, en Vigas por Vigas, en este documental, hay una prueba de cámara a Leonor Walding donde está su imagen, que todo el mundo recuerda de Son de Mar, de ella tumbada en Paragas, comiendo una naranja, y es solo una prueba y ves ahí como Vigas está emocionado porque ha encontrado, digamos, a su... esa imagen que va a reflejarlo. Antes sí que estamos llegando al final y bueno, estamos diciendo, sí que me gustaría, ya has hablado bastante de ella, pero vamos a reivindicar un poco la tercera película, un poquito más, que siempre ha tenido esta mala fama un poco injusta, ¿no? Bueno, yo cuando la he vuelto a ver, ya la he visto un par de veces, la he vuelto a ver, cada vez me gusta más y me parece muy Vigas Luna. No sé por qué tiene esta mala fama, yo creo que quizá por ser una película eminentemente catalana, porque sí que esta es una película reflejada en Cataluña, o sea, ahí aparecen los castellers, aparece quien haya tenido acceso a Cataluña o haya visto la televisión catalana o haya crecido con esta cuestión catalana, lo sabrá, que es una película muy de ellos, muy suya, pero no sé por qué tiene esta cierta mala fama cuando es una película que es puro Vigas Luna y puro jamón y puro huevos de oro, incluso un cierto vitalismo o vitalidad, ¿no? Ese pesimismo que hay en las otras dos películas, yo creo que aquí desaparece, ¿no? A través de la sensualidad que tiene el personaje de Mathilda May y todo esto, ¿no? Sí, es una película como quizá no sé, esta recepción peor, bueno, también se deba a que sí que pienso que es algo más floja en conjunto que las otras. Sí, pero también porque las otras dos están muy elevadas, son muy buenas, digamos. Sí, pero también a lo mejor esta supongo que es mucho más difícil encontrar, a mi parecer lo consigue, pero entiendo que a lo mejor no todo el mundo lo ve, como este equilibrio. Si nosotros hablamos de un equilibrio entre lo cómico y lo dramático, o entre lo excesivo, que el exceso, pues eso, al final tanto tiene que ver tanto con esta tragedia como con la comedia. Y aquí el equilibrio al final tiene más, o sea, tiene que conseguir un equilibrio que creo que es difícil entre esa pureza de la mirada, no sé, infantil, el filtro así de los recuerdos no sé, los recuerdos infantiles vistos desde un adulto, como con estos temas de siempre, pues del sexo, de la violencia, de los celos. Entonces, a lo mejor pienso que es más difícil como engarzar estos dos universos y bueno, no sé. A mí también, por ejemplo, me pasó, no sé, yo la vi en castellano la película. No sé exactamente, o sea, yo sé que la película, la versión original es en catalán, pero a la vez no sé muy bien porque hay personajes que son franceses, hay personajes, yo no sé si el personaje de Miguel Poveda, por ejemplo, hablará catalán en la versión original o castellano, entonces, pero en cualquier caso la vi en castellano. Y claro, esos doblajes a veces con ese problema. Aún así, no sé, la versión original... ¿Pero existe la versión original? No lo sé tampoco, pero... Tengo dudas de si existe una versión original o simplemente hay una sola versión al haber unos personajes franceses que hablan castellano. Yo lo digo porque el título original de la película es La teta y la lluna, en catalán, con lo cual pienso que quizás sí que hay una versión, pero ya no sé si en la que está todo doblado al catalán, que estaríamos en las mismas, o si en las que están todos los idiomas y no lo sé. En cualquier caso, a veces pues sí que me pasaba eso, como que este doblaje... Yo no soy para nada antidoblaje, pero es verdad que a veces hay doblajes que chirrían un poco y a mí en esta película a veces me pasaba un poco. Los doblajes de catalán a castellano-catalán, a nosotros que además que sabemos la lengua, generalmente a mí me chirrían. Quiero decir, me cuesta mucho sabiendo que es un niño que obviamente está hablando en catalán, que además sé que actor es, no sé cuánto, y verle hablar en un castellano rarísimo, pues eso te saca de la película. En cualquier caso, a mí me gustó mucho. Esta sí que no la había visto, la vi por primera vez pues ahora un par de semanas y me gustó mucho, bastante más de lo que pensaba. Sí, no, mano, También este mundo de los artistas ambulantes, bueno, no vamos a contar el argumento, pero bueno, un niño que vive en un pueblo playero y llegan un matrimonio o una pareja de franceses que se dedican a hacer unas actuaciones un poco sui generis, ¿no? Donde la escatología es importante. Sí, eso. Y entonces también como que esta cosa de los feriantes que llegan al pueblo y de algún modo el niño pues que se enamora totalmente de una mujer pues evidentemente mucho mayor que él y
y no sé, es un mundo que me gusta mucho. La verdad que creo que es además muy, muy cinematográfico. Cualquier película en la que aparezca pues eso, no sé, una caravana de feriantes, creo que está bien, así a priori. Y es muy también de Bigas Luna, digamos. Y el casting de Mathilde Lamey, obviamente, en esa película el objeto de deseo, por eso se llama La teta y la luna, son los pechos, porque, así contándolo ya sabe todo el mundo el argumento, el personaje de Biel Durán es un niño que le nace un hermano pequeño, entonces digamos que se siente desplazado, y se siente desplazado porque le están dando el pecho al hermano pequeño, no sé si es hermano o hermana, pequeño, y entonces él piensa que ya no se obsesiona con la idea de tener unos pechos para que le den leche, que es esta idea que tiene Bigas Luna. Y obviamente aparece el personaje de Mathilde Lamey, que es una artista ambulante, con su marido, que es el personaje que interpreta Gerard Darmon, y bueno, aparece esta artista ambulante de la que se enamora y de la que se queda obsesionado con esos pechos. Obviamente, cuando hablamos de Mathilde Lamey, siendo todo lo menos vulgares que pueda ser, pues obviamente te recuerdas Life Force, recuerdas el desnudo de Mathilde Lamey, que no sé si lo tuvo en cuenta Bigas Luna para el casting, pero yo creo que sí, y Mathilde Lamey está maravillosa, digamos, con esa sensualidad, erotismo y a la vez melancolía también, porque se enamora también del personaje de Miguel Poveda y de su marido, y la verdad es que es un casting muy, muy acertado. Sí, esto también es una película muy, muy autobiográfica, vamos, lo cuenta él. De hecho, él cuenta, por ejemplo, que cuando era pequeño él estaba pequeño y no tan pequeño, pero vamos, no sé si hasta adolescente o así, él estaba convencido de que los pechos de las mujeres tenían leche siempre. Entonces, como que tenía miedo de cuando su madre lo abrazaba, pues él pensaba que se le iba a salir todo y le iba a manchar. Entonces, como que vivió siempre como con ese, no sé, esta cosa de entre atracción y rechazo, ¿no? Hacia pero obsesión al final, hacia el pecho de una mujer. Y la verdad es que, no sé, lo refleja muy bien y creo que es una película pues totalmente reivindicable y muy, muy mediterránea también, volviendo a lo mismo. Vale, ahora sí que nos vamos a acabar y te voy a pedir dos cosas muy rápidamente. Te voy a que me recomiendes una película de Bigas Luna. Voy a intentar que te luces la memoria, esto es un poco trampa porque no te lo había dicho, que no sea de la trilogía ibérica. Pues yo diría, a riesgo de que solo la he visto una vez y hace más de 20 años, Angustia. Vale, perfecto. ¿Y tú? Bueno, yo me iba a ir por Bilbao, por lo fácil, por cierto, homenaje a Sebel Pisano, que murió hace poco tiempo y como siempre, ya son estas muertes que a veces la gente se olvida. Pero una película que me gustó mucho, que es La camarera del Titanic, que solo he visto una vez y que me gustaría volver a ver y que recuerdo que me gustó mucho. No sé si por esa época ya he visto muchas películas de Bigas Luna y me enganchó, pero quitando Bilbao, que es un clásico, ya todos lo sabemos. Y voy a reivindicar un poco Son de Mar, que es otra película que tuvo malas críticas, quizá porque la gente vio que era un Bigas Luna no muy puro o que no llegaba a ser de la trilogía ibérica, pero que tiene esta cosa valenciana y mediterránea, y tiene el personaje de Leonor Walding y Leonor Walding comiendo la naranja, y creo que es un Bigas Luna, y creo que es una película injustamente algo maltratada en su momento y que podría ser como la quinta película de la trilogía ibérica, después de Bambola. Y lo que te voy a pedir, ya lo último, no te voy a pedir cuál es tu película favorita, porque creo que ya lo hemos dicho absolutamente y ya hemos hecho un ranking y todo. Un momento de la trilogía ibérica, uno o dos momentos con los que siempre te recuerdes. Es difícil. Ahora mismo, por ejemplo, me viene, no sé con detalle, pero el final de Jamón Jamón, en el que todos hay una especie como de, no sé, de abrazo, o sea, entre todos como que se matan y se aman a la vez, y aparecen como todo el reparto ahí sobre el fondo desértico y creo que, vamos, muy representativo. Y luego también, pues no sé, quizá eso, en Huevos de Oro hay mucho, quizá no es un momento, pero como el póster, podría decir, como esa imagen de Javier Bardem con esa presencia, pues eso, tan fabulosa entre, no sé, atractivo y repulsivo, que define también el personaje. Uh-huh. Yo me quedaría con, ya lo he dicho antes, de Huevos de Oro, esas dos mujeres, María de Medeiros y Maribel Verdú, tan diferentes, enseñándose los pechos, que están así y riéndose, que es una imagen que se me quedó de siendo adolescente. Y voy a ser un poco tópico, pero creo que hay que manejar a Bigas Luna, y yo creo que Bigas Luna, esté donde esté, le gustaría que recordáramos este momento, que es o Jordi Moya o Javier Bardem comiéndole los pechos a Penélope Cruz y diciendo que saben a tortilla o a jamón, ¿no? Digamos que yo creo que refleja mucho
lo que es Vigas Luna, ¿no? La mujer, los pechos, lo mediterráneo, lo sensual, un poco sentido del humor y la comida. Creo que en esos momentos está reflejado todo el cine o toda la trilogía ibérica de Vigas Luna. Bueno, Pepe. Yo te haré una última pregunta. Que no sé. Bueno, aunque hemos podido hablar un poco. Sí. Claro. Eso, ¿crees que hay... es difícil esta pregunta y no tiene sentido, pero ¿algún cineasta que de algún modo Te lo iba a decir. haya retomado... el cine de Vigas Luna es muy, muy diverso, como sabemos, pero como nos centramos en la trilogía... Estaba pensándolo. No sé, eso ha seguido... Ya te digo, yo veo en cierto Almodóvar no tanto continuación, sino casi antes, que, Claro. o sea, en las películas de los 80, pero ¿se te ocurre a ti? No sé, yo ahora mismo no caigo, tampoco lo he pensado, pero... No me gusta, ¿sabes? Que no me gusta una cosa es que ser rancio, porque ya tenemos una edad, Pepe, además llevamos haciendo el programa ya muchos años, y decir criticar, digamos, a las nuevas generaciones. No, para nada. Pero sí que es verdad que cine español, que tiene mucha calidad, quizás por ser de aquí, además los dos somos nacidos aquí, en esta zona, en la zona mediterránea, echo de menos un cine mediterráneo. Creo que es un cine español muy serio, muy inteligente, muy bueno, muy equilibrado, todo está correcto, pero echo de menos un cineasta que quiera romper un poco las normas y quiera ser un poco vulgar y quiera con esa vulgaridad ser un poco sublime, como era Vigas, ¿no? Ser vulgar y sublime a la vez. Echo de menos que alguien venga a esta tierra y haga películas de esta tierra y de este mar mediterráneo. Claro, a mí se me ocurre, no, o sea, casi como una ocasión fallida, pero que Miguel Albadalejo en cierto modo podía haberlo sido. Ya sabes que es un programa que lo podemos decir, ¿no? Y no he visto, como nadie lo escucha, no he visto muchas de como sus nadie lo películas. escucha, es un programa que tenemos pendiente porque yo creo que él recoge esa parte, o sea, Manolito Gafotas tiene algo, no de Vigas Luna, pero tiene algo de aquí. Sí. ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, como que podía tener esa mirada, incluso en otras películas que no tengan aparentemente nada que ver, como Cachorro, por ejemplo, pero como que pienso, no sé, como que son películas que si, yo no sé nada de Miguel Albadalejo, de su vida personal, pero sí me imagino que que vivirá en Madrid o algo, pero como que si pero aunque te vayas fuera, si volviera aquí, si se dedicara a hacer películas mediterráneas, no sé, creo que podría hacer cosas muy, muy en esta línea y muy, muy, muy divertidas y no sé. también te bien digo hechas. que sí que si aunque te vayas de aquí, siempre lo llevas dentro, ¿no? O sea, incluso Chema García Ibarra, aunque no tenga nada que ver absolutamente con Vigas Luna, con esto, sus películas tienen algo de, incluso Espíritu Sagrado tiene algo de Mediterráneo porque lo llevas dentro. Totalmente. Pero sí que echo de menos que, digamos, que Alauda Ruiz de Azúa me parece una grandiosa cineasta y otros cineastas, Pilar Palomero, todos estos, digamos, directores de nueva generación son geniales, pero echo de menos uno de estos directores de nueva generación que, digamos, me voy a venir aquí al Mediterráneo y voy a escribir un guión y voy a vivir 3 meses aquí y voy a escribir un guión sobre esto. Y no me importa si me dicen que soy vulgar, si tengo que meter un pedo en la película, si tengo que romper las reglas, digamos. No centrarse tanto en hacer una película, digamos, tan buena y, digamos, una película más espíritu mediterráneo. Aquí. Sí. Festivo, Está escatología, ya sabemos. Pirotecnia, digamos. Echo de menos que yo creo que esto sí que se ha perdido, quizá porque el tiempo sea malo y no estemos para esto, o sí tendremos que estar para esto. Pero echo de menos un cineasta, digamos, más joven que quiera, digamos, tirarse un pedo, vamos a decirlo. Sí, Voy a decirlo sí, realmente, sí. tirarse un pedo en una escena como la última escena de Toros a la cárcel, donde Saza se tiraba un pedo. Que se tire un pedo en una película y no pase nada. Y quizá con yéndose Berlanga ya, y yéndose Vigas Luna, quizá eso se ha muerto ya. Bueno, en Santiago Segura, pero es otro tema. Pero que Santiago Segura al final es muy madrileño. Sí, demasiado madrileño. Tiene un Santiago Segura, no tan Santiago Segura quizá, pero que sea de aquí y que, digamos... Pero sí, ya que un Berlanga seguramente no volverá a ver. Pero, No volverá a ver. Pero un Vigas Luna, no estoy diciendo en plan de que sea un Berlanga de segunda, pero sí que es otra mirada a lo mediterráneo. A lo mediterráneo. Creo que podrías, no sé, sí que podría haberlo, pero no lo hay. Podría haberlo estudiado. Yo creo que... Yo no me suena. Y esto no diciendo que sea mejor o peor, al revés. Creo que incluso diré que el cine español actualmente está en un buen nivel, pero echo de menos, digamos, alguien que, digamos, vamos a un poco mover
hacer un poco, mover un poco la piñata, o sea, mover un poco esto, hacer un poco algo más festivo, Sí, digamos, sí, no, y hay mediterráneo, películas que, o sea, que no tienen que ser comedias, como demostró Vigas Luna. Claro. Sí, no, y eso. Yo, o sea, yo también estoy de acuerdo en que el cine español está en un nivel muy alto, realmente. Tampoco diría como Méndez Leite, que dijo que 2025 había sido el mejor año de la historia del cine español. Pues no, evidentemente no. También. Pero bueno, pero sí que veo que hay un cine, no sé, por el País Vasco muy bueno, Sí. que hay directores... Sí, no eso sé, sí, claro. En Andalucía, en Madrid, evidentemente, Por eso, en es cuando- Cataluña, pero o sea, hacia lo urbano o bien hacia lo más rural, tipo, no sé, Alcarrás, etcétera. Pero no hay un cine, eso, no hay un cine de chiringuitos, no sé. Exacto. Chiringuito, pirotecnia, escatología, y con esto va todo, sexo, pasión, y dentro de esta barrera siempre hay algo, que es esta melancolía que tenemos aquí un poco, ¿no? De tristeza, ¿no? O melancolía, más que tristeza, melancolía que siempre hay en esta zona, que es un poco festiva y a la vez un poco Claro. Y melancólica. por supuesto, si nos equivocamos, y sí que lo hay, y por favor, escribidnos. Que puede ser, es que ahora he hecho los fans memoria, del programa. pero estoy seguro que hay un cineasta, digamos, que, ¿cómo diría? Que piense menos en ganar un premio especial del jurado en un festival, sino en hacer algo más, ¿cómo te digo? Eso, una barraca. Una película se puede hacer una barraca, y no soy fan de las barracas, no somos fan ninguno de los dos, pero este tono mediterráneo, valenciano, catalán de festividad, digamos que a lo mejor una persona en Burgos no nos entiende, pero a lo mejor si vivís en esta zona levantina sí que entendemos lo que estamos diciendo, lo que queremos Sí, entender. totalmente. Digamos, como diría, que hubiera un París Tombuctú, digamos, y eso que es una película que no es excelente, ni redonda, ni siquiera mucha gente piensa que es horrible, pues que alguien hiciera un París Tombuctú, un cineasta, hiciera Bueno, cosas nosotros pensamos así. que es maravillosa. Nosotros pensamos que es maravillosa, pero que hiciera algo así, ¿no? Irregular, festiva, pirotécnica, digamos, mediterránea. Todo lo que sea mediterránea. Es que con decir la palabra mediterráneo yo creo que nos entendemos todos. Yo también. Bueno, Pepe, ha sido un placer Como siempre, un placer yo también. y nosotros nos escuchamos, espero, más adelante.